Hola. A ver si no nos hacen bulla por estos lares, les agradecemos. ¿Iniciamos? Empezamos el día. Ya. La tarde. Empezamos la tarde. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Como les comenté, hay que poner la pantalla en posición horizontal porque en vertical es un poquito complicado, ¿no? Sí. Al menos para poder hacer el live juntos, sin edición, preferible, tal cual. Poder llevarles la información que queremos compartir con ustedes. En este caso, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de contaminaciones, que abarca un espectro muy amplio, un abanico realmente de factores que van a afectar nuestro estado de salud al final de cuentas, ¿cierto? Sí. Así es. En realidad es un tema bastante amplio para hablar porque hay contaminación actualmente a muchos niveles, Clarita. Para, digamos, ponernos en contexto y hacer todo de un punto de vista más, digamos, práctico, empezaremos por la contaminación a la que todos estamos expuestos, ¿no? Que es la contaminación de los alimentos de síntesis. Oh, ok. Sí. Ahora, claro, vamos a aclarar un poco qué es el alimento de síntesis. Todos han comido un Sublime, todos han comido un Snickers, o sea, todos han comido un chocolate, ¿no? De esos que vienen en bolsita. Claro, de muy buenas marcas. Eso es un alimento de síntesis porque ha tenido que ser preparado en un laboratorio, mediante una fórmula. Uh-huh. Ahora, no estamos diciendo que no comen chocolate, por si acaso, no, esto no es una alarma, pero es para tener claro qué es un alimento de síntesis. Es cuando se realizan procesos químicos, ¿no? Procesos, de ese tipo, o sea, procesos industriales. Exacto. Claro, y se refina el alimento. Que es muy diferente, puede ser que prepares un chocolate con el cacao. Claro, otra cosa, claro. Por ejemplo, el chocolate clásico de taza era pues el cacao diluido en agua con un poco de azúcar y especias, canela, claro, y especias, Uh-huh. Y no tenían leche ni nada parecido, solamente era chocolate, digamos, La pasta de cacao. Una pasta de cacao, claro. Uh-huh. Eso es muy distinto al clásico chocolate que ya conocemos, pues, que uno quiere tomar, por ejemplo, en este invierno que ha pasado. Era, bueno, pues, tomar un chocolate caliente. Y claro, es un polvo que viene con agua y le echas leche de tarro. Claro, entonces, sí, pues, la leche de tarro es un producto de síntesis, porque ha sido procesado mediante procesos industriales. El chocolate en polvo que se utiliza para disolver también, pues obviamente ha sido muy procesado. Y ahí viene lo que acá en el Perú se luchó, ¿no? Para el tema de los octógonos. Sí, claro. Realmente. Y lamentablemente, a pesar de que muchos productos llevan hoy día octógono, la gente sigue consumiendo. O sea, es como que están de adorno. No toman conciencia. Ahora, si bien es cierto que los productos naturales como la pasta de cacao, Uh-huh. o sea, el verdadero cacao, tiene un costo más elevado, pero podemos tal vez ir a lugares donde sea más accesible conseguirlas, en fin, o sea, ver la manera de poder hacer que el precio no sea tan costoso. Porque si tú consumes más, al generar mayor demanda, los precios bajan, claro. ¿no? Pero si tú sigues consumiendo, en este caso, los productos de síntesis, llámese cualquiera de esos chocolates empacados, que dicen, que bien clarito dice, ¿no? Sabor a chocolate. No es chocolate. O tipo, claro. Cacao. Porcentaje de, ¿no? Claro. Y lo que ocurre es que los productos de síntesis son no solamente, pues como estamos hablando ahora de un chocolate o de un Chistris o de un Doritos, no. Es también, por ejemplo, ir a comer a una comida rápida. Claro. Claro, una comida rápida que ya se te salía la hamburguesa, ¿no? Sí. Una cosa es que prepares tú tu hamburguesa. Claro. Otra cosa es que consumas una masa, sabor a carne. Claro. Y por ejemplo, este es un ejemplo claro que ya es de conocimiento público, o sea, uno lo puede buscar en Google, en redes sociales, donde ustedes deseen, y encontrarán que sí, pues McDonald's enfrentó muchas demandas, las cuales perdió, obviamente, Uh-huh. porque sí, se comprobó, hubo una demanda en Estados Unidos por parte de un chef donde hacía la demanda y decía que eso no era carne. Y claro, no era carne. Y lo mismo pasa con la leche en caja.
que acá en el Perú, por lo menos hasta donde se sabe, no es leche, es un recombinado lácteo. Entonces, técnicamente no es leche. Lo mismo con este tipo de comidas rápidas, que una de las cosas que tienen, que no vamos a decir que esté mal, pero llevan conservantes. Bueno, uno de los activos que debemos evitar para la salud es el glutamato monosódico y lamentablemente está presente en la mayoría de estos tipos de alimentos, ¿no? De todo lo que son cadenas, sobre todo. Sí. Entonces pasa el experimento que seguramente muchos de ustedes han visto en redes sociales, donde se coloca, alguien va a un McDonald's, compra una hamburguesa, la pone en su mesa y se queda filmándola, la hamburguesa, durante días. Sí, visto eso, terrible. Y no pasa nada, no se le acerca ni la mosca. O sea, eso quiere decir que sí, pues tiene conservantes, preservantes, o sea, tiene aditivos no naturales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los productos de síntesis? Esto lo decía en clase el profesor Carlos Nogueira, el fallecido profesor, un médico acupuntor de España. Él contaba que sí, el producto de síntesis, si uno necesita energía porque estás estudiando, produciendo, o sea, y no tienes tiempo, claro, te comes un Snickers, te tomas una Coca-Cola y tienes energía. Claro, y te deja funcionar. Pero no puede ser la constante, no puede ser algo que hagas todo el tiempo, ¿no? Sí, lamentablemente he visto varios casos, no uno o dos, sino muchos casos, de personas que, por ejemplo, por el trabajo o por el estudio, ¿no? Toman hasta más tiempo del debido, digamos, lo que hablamos ¿no? en el episodio anterior, que era respetar el tiempo del sueño, ¿no? A querer ir a dormir. Hay gente pues que por dar ese tiempo extra toman algún derivado de cafeína. Claro. ¿No? Ya sea un café propiamente dicho o lo combinan pues hasta con sodas en base a cafeína, ¿no? Claro. O sea, las sodas negras. Sí. Por no dar nombres. Sobre todo las bebidas energéticas, que son pues una combinación pues de cafeína, con excitante, con acelerantes. Llevan taurina, llevan ¿qué más? Uy, se me fue el nombre. Azúcar, cualquier cantidad de azúcar. En alta concentración. En alta concentración, sí. Es como si tomaras 3 cafés, 4 cafés, una latita de estas. Y de ahí pasamos a que, por ejemplo, un claro ejemplo de esto es un café que tú pasas en tu casa o que te vas a la cafetería y pides que te lo hagan en la máquina y ves que es un café que lo tienen que pasar. Eso es un café natural. Uh-huh. ¿Que ha pasado por una máquina donde le pasas agua caliente? Sí, pero más allá de eso no tiene ningún tipo de proceso, ¿no? Más allá de pasarlo por agua caliente. O sea, no tiene ningún proceso químico. Ahora, cuando ya tenemos los cafés instantáneos y ya tenemos el procesado, que son las copitas que se colocan en un aparatito, que ya, eso ya viene procesado. Eso ya no es café. Definitivamente no es café y se los comento porque, ¿no? En el desarrollo de diferentes eventos como es la cata de café, sí, pues o sea, lo que no sirve, lo que ya prácticamente se botaba en el pasado, ¿no? Le ponen pues sabor, aroma, ¿no? Claro. O sea, lo hacen entre comillas rico al momento de consumirlo, pero realmente estás comiendo lo peor de lo peor. Claro. Y sin embargo te sale mucho más caro. Claro. Y son los trucos comerciales a los que estamos expuestos, ¿no? Uh-huh. Y precisamente como lo que decíamos antes, si nosotros, y hablamos nosotros en general todos, ¿no? Buscamos productos de mejor calidad, de mejor origen, sin pasar procesos, ¿no? O con procesos mínimos, eso al final repercute pues en nuestra salud. ¿Por qué? Porque ahora vamos a la parte interesante, ¿no? El producto de síntesis es, por ejemplo, el arroz blanco, la leche, ¿no? La leche común y corriente que compramos en tarro. Un producto de síntesis son los fideos, ¿no? Pero también encuentras el producto de síntesis integral, o sea, hay fideos integrales, hay marcas, no vamos a poner marcas, no estamos haciendo publicidad, pero hay marcas que venden productos lácteos, sí, de mejor calidad, y uno lo prueba al comerlo, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que hacer, digamos, la inversión, ¿no? Si uno se quiere dar el gusto de comer X producto,
Sí, uno encuentra las opciones. Por ejemplo, uno puede comprar pasta de cacao, ya digamos, semi procesada, ¿Ya? y se puede hacer el proceso del chocolate clásico, ¿no? Sí se puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que hacer el trabajo de hacerlo. Estas pastas obviamente no se compran en la esquina, uno tiene que ir a un proveedor adecuado, ¿no? Ese tipo de proveedores pues los encontramos por ejemplo en las tiendas tipo esas tradiciones de Cajamarca, o si no pues en las tiendas naturistas, que ahora hay unas cuantas, ahora en Lima por ejemplo. Entonces sí podemos preparar, ¿no? Por ejemplo, también con el caso de la sal, que es tan necesaria para el cuerpo humano. La sal normal que uno compra en la tienda que cuesta $1, eso no es sal. No es sal, no es sal, es cualquier cosa. Es un producto sal. químico también, es un derivado químico del sodio. Te cuento, hace poco justo vi denuncia, no podía hacer denuncia el joven, pero sí hacía una denuncia pública, no lo hacía a través de sus redes sociales. Él estaba preparando sal, porque, o sea, si recordamos, una de las grandes protestas que hizo Gandhi fue que la India preparara su propia sal y no tuviera que estar comprándole su sal a los británicos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este chico, este joven, invirtió para él mismo procesar la sal y poder venderla. ¿Y qué pasa? Como no tiene los 2 compuestos que exige Digesa, no le dan la autorización. Y que si él intenta venderlo, va denunciado. Va denunciado, claro. Eso es algo, por ejemplo, un fenómeno que pasa acá, que a la sal tienes que ponerle yodo sintético. Sí, yo te pregunto más, es verdad, o sea, tienes que ponerle, ¿no? Yodo y el flúor. Sí, y flúor, claro. Ahora, por ejemplo, si compráramos un flúor, el cuerpo humano tiene flúor, no es una cosa, muchas veces pasa, y ocurre, muchas veces lo he escuchado, de todo tipo de personas, que dicen, no, que el flúor va a intervenir en mis glándulas cerebrales, o sea, no me va a dejar. Claro, estamos hablando ahí del flúor sintético. Exacto. Claro, ahora, pero el flúor como tal es algo que está en la naturaleza, o sea, que el cuerpo humano lo tiene, es parte de nuestros huesos. Y hay flúor natural, ¿no? Por ejemplo, la cola de caballo trae flúor. Por ejemplo, si hay plantas que tienen, ¿no? El flúor natural. Pero es biocompatible. Claro, es biocompatible, claro. Entonces, una fuente de sal, por ejemplo, que no ha sido tan intervenida es la sal marina, sal de mar. Que en vez de que te cueste $1 1 sol, te cuesta $3. O sea, tampoco es guau cuánto voy a gastar, ¿no? Claro. Claro, y si uno se da el trabajo de irse, pues, a Gamarra, al centro de Lima, o sea, a sitios más comerciales, ¿no? Vas a encontrar hasta sal negra, natural, orgánica, de acá del centro de la sierra, hay, sí, hasta sal negra hay, o sea, que es de verdad, que no está procesada, que es así. Entonces, digamos que sí, digamos que el mundo en este momento se encuentra en esa forma de acomodarse donde pedimos cosas naturales. Hay una tendencia a las cosas naturales, a que todo sea lo más sano posible, y a la vez tienes y esto es algo que también yo lo hablo en consulta bastante, que es, bueno, resulta que si tú a los productos, a las plantas, no estamos hablando de los vegetales, las hortalizas, la fruta, la verdura, ¿no? Si tú no le pones pesticidas y herbicidas, eso se llena de micotoxinas, se llena de gusanos, te comes parásitos, o sea, te intoxicas, ¿no? Y ojalá te intoxicaras, pues, con una reacción alérgica, no, te intoxicas con con un proceso patológico, o sea, y eso, digamos, que es los grandes encontrones que hay, pues, ¿no? Que por un lado sí se necesitan los pesticidas, los herbicidas, los productos de síntesis, como digamos los preservantes, los conservantes, ¿no? Sí se necesitan, hay que usarlos, pero hay versiones de ellos. Claro, es lo mismo que el agua. Todos necesitamos agua, pero no vamos a tomar agua de water, ¿no? Claro. No vas a tomar agua de lluvia, así que llueve acá, sobre todo acá en Lima, Perú, llueve. Olvídate, de lluvia radiactiva. Esa lluvia está, sí, o sea, es sucia, tiene heces fecales, o sea, no vas a tomar esa agua de lluvia, tampoco vas a tomar el agua de water. Entonces, claro, hay aguas que no vas a tomar. Hay que tomar agua, ¿no? Agua filtrada. Preciso. Claro.
Lo mismo pasa acá pues con los herbicidas, los pesticidas, los conservantes, tantos productos que sí se necesitan. Hay calidades y Hay calidades y calidades. ¿no? Lamentablemente, la mayoría siempre va por lo más barato, lo más económico. Y esto exige pues, que cuando vas a prepararte una ensalada, tienes que lavar bien tus verduras. Claro. ¿Cómo lavas tú tus verduras? Por ejemplo, hay dos formas bien interesantes. Uno es que la verdura la colocas dentro de un recipiente con agua y bicarbonato. Has disuelto bicarbonato en el agua y pones las verduras ahí, las sacas y las enjuagas. Ya. Hay otra que también he usado, que echas lo mismo, un recipiente con agua, se echa agua oxigenada. Por 1 litro, y vamos a dar las cantidades, pues, ya, porque sí, porque si no... Sí, no me voy a preguntar, ya. Por 1 kilo de bicarbonato. Sí. Bicarbonato son 3 cucharitas, el equivalente a 3 cucharitas, por 1 litro de agua. Y por 1 litro de agua es una taza, no, vamos a poner cantidades exactas, 150 ml de agua oxigenada. Y tanto el bicarbonato como la oxigenada no son tóxicos. O sea, el agua oxigenada, recordemos, es agua con oxígeno. Y el bicarbonato es algo que el mismo cuerpo humano produce. Entonces no estamos consumiendo nada del otro mundo, o sea, no estamos contaminando las verduras ni los vegetales. Es saludable y más bien va a ayudar a alcalinizar el organismo. En el caso del bicarbonato. En el caso del bicarbonato está es bueno todavía, claro. Y en el caso del agua oxigenada también porque tiene propiedades antibióticas. Entonces, sí, por último, que tomes un poco de eso. Diluidas, por favor. Ahora no, antibióticos. Antibióticos, Juan, tomas el agua. No, pues claro. Una quemadura. Sí. Esas son las partes interesantes, ¿no? De que sí se puede hacer. Se puede hacer. Y ahora cuando estamos hablando de estos productos de síntesis, algo que investigué para hoy, es, ¿cómo se llama? El tema del pan. Resulta pues que en la antigüedad, Hipócrates, estamos hablando pues de también la época de Jesucristo, o sea, los esenios, los asirios, o sea, los babilonios, o sea, todas las culturas, desde Medio Oriente hasta Occidente, consumían pan. Era pues una de las formas de comida... Lo más clásico, lo más natural. Clásico, lo más natural. Y resulta pues que el pan en la antigüedad se utilizaba también como fuente de medicina, cuando le ponían semillas, le ponían granos, o sea, habían varias formas de hacer pan, sobre todo en el desierto. Era bastante usado. Tanto de cebada como de trigo, o sea, habían varias versiones, ¿no? Pero todas las que tenían en común es que no se ven como el pan de hoy en día, que es así bonito, lindo, precioso y no pesa. Ajá, no eran... Sí, no. Las tablas. Claro, el pan, sí, era más pesado, tenía más consistencia. ¿Por qué? Porque los productos estaban integrales. O sea, las semillas, lo que estaban utilizando las semillas, tanto como lo que habían molido, el trigo molido, la cebada molida, todas las cosas molidas, estaban de forma integral. Y resulta que las hacían fermentar. Entonces, claro, acá, digamos, en nuestra ciudad, sí, hay algunas panaderías que usan masa madre. Sí hay. Y la gente se da cuenta. Porque te das cuenta que sí, que el pan es más pesado, que tiene costra. Sobre todo que lo dejas de un día al día siguiente y no está hecho una tabla, ese pan no se pone duro. O sea, claro, cambia, obviamente, pero es consumible todavía. Y claro, y si nos vamos a los panes en su versión original, ¿no? Los más artesanales. Recuerdo que eso fue hace años, en la tienda del pan de la Chola, donde después tienen uno de los que empezaron a hacer los panes de masa madre y todo. En un momento se pusieron a hacer me parece que le dijeron el pan vikingo o el pan nórdico, que era un pan como eran los que hacían antes. O sea, que era pesado, que compras una hogaza de pan que usaba pesado como 1 kilo. Claro, y tenía ahí, tú días que habían raíces, cosas, habían plantas adentro. Obviamente no tuvo mucho éxito comercial ese pan, ¿no? Pero me gustaba a mí comprarlo porque sí, o sea, era pan de verdad. Y te das cuenta que te comías, y venía así en un molde, entonces tú te comías una tajada o dos y habías almorzado. Es suficiente. Claro, o sea, era nutritivo. Y a lo que vamos es que sí, cuando compras el producto de verdad es nutritivo. Claro, es que, o sea, si vamos a eso, o sea, se utilizaban pues los molinos de piedra, sí, no los molinillos de hoy en día, ¿no? Que al ser industriales pues ya salen un polvo sí, y ya tú no sabes qué estás comiendo. Tal cual.
Tal cual, sí, sí, no se sabe. Y por ejemplo, así como el pan, lo mismo el médico Hipócrates trabajaba con cosas súper básicas, como el agua, el pan, tomar sol, tomar aire, aprender a respirar. Porque recordemos que nuestra primera comida es el aire, o sea, es la respiración, ¿no? Lo que nos alimenta. Y ahí viene el tema, pues, a donde estamos yendo, ¿no? El tema de la contaminación. Sí, tenemos contaminación, ambiental. Es una contaminación que cada vez crece más. Cuando hacen tomas satelitales en las ciudades, como por ejemplo en México DF, Sao Paulo, las capitales, ¿no? Lima, hay una nube negra arriba. Y esa contaminación viene pues de muchas cosas. Uno, claro, rompes las pistas y produces mucha tierra. Dos, los autos, las industrias, porque recordemos que en las periferias de las ciudades hay zonas industriales que producen todo el tiempo gases tóxicos. Entonces, digamos que algo que pasa y que se habla mucho acá en Lima, ¿no? Que hay microclimas. Y eso se habla en muchos sitios. Por ejemplo, preguntando, investigando un poco, encontré que en Colombia, me parece que en la ciudad de Medellín, en la mañana es frío, a mediodía sale sol, después hace viento, o sea, pasan por todas las estaciones en un día. Ese tipo de fenómenos, que ya en este momento se han vuelto naturales, ¿no? Que en Lima hayan microclimas, que en las ciudades hayan siempre, ¿no? Justamente en las capitales, qué curioso, o en las ciudades grandes hay anomalías climáticas, es de la contaminación de un microinvernadero. O sea, una de las cosas, pues, que se exageró, y entiendo por qué lo exagera hasta cierto punto, ¿no? Que sí, que vamos a vivir en el efecto invernadero, que planeta, que no, ya, siempre cuentan esto, ¿no? En realidad tenemos microefectos invernaderos en las ciudades. Porque, claro, uno sale literal, y acá en Perú se puede comprobar, lo podemos comprobar todos. Sales de Lima y el clima es otro. Definitivo. Para el norte, para el sur, oeste. Y ni siquiera te tienes que ir tan lejos. O sea, norte, sur, mira, te vas acá a Cieneguilla y cuando regresas, otro clima, sí. te das cuenta de que vas a pasar una nube, entras a una nube negra. Sí, entras a una nube negra. Y esa es la contaminación. Entrando por o sea, viniendo de Cieneguilla a la altura de Rinconada, por ahí ya, ves. Claro. Sí. Y entonces, por ejemplo, algo interesante es que hace unos años, en Estados Unidos, en una ciudad grande, me parece en la ciudad de California, a raíz de los incendios y diversas cosas que habían pasado, hubo corte de luz. Hubo corte de luz durante 2 días. Durante 2 días, y todo el mundo sabía que tenía que quedarse en casa, no podías usar el auto. Entonces, me parece que a los 2 días, hubieron muchos reportes, mucha gente llamaba, porque estaban viendo cosas en el cielo. Entonces uno dice, oh, fenómeno ovni. No era fenómeno ovni. No, era que se había limpiado el ambiente de la contaminación lumínica, de la contaminación de gases. Toda la polución ambiental. Toda la polución ambiental, todo se había limpiado. Entonces la gente podía ver el cielo como era. O sea, las estrellas, la Vía Láctea, así ¿no? Los cúmulos de nubes, ¿no? Porque acordemos que ellos están en el hemisferio norte, tienen una visión distinta del cielo que acá. Entonces podían ver un montón de cosas. Y eso era contaminación lumínica. Sí, pues, que claro, y ahí vamos, ¿no? ¿Es más barato tener un foco LED? Sí, es más barato, o sea, es más cómodo, pero genera una contaminación lumínica. Y ahora cuando hablamos de ese tipo de contaminación, hay un punto muy interesante que es la contaminación a la que todos estamos expuestos permanentemente, que es la contaminación de la cocina en nuestras casas. Estamos hablando del teflón. Okay. Y del aluminio. Hay muchas baterías de cocina. Sí, hay muchas baterías de cocina, muchas ollas, sartenes, que son de alto porcentaje de aluminio. Claro, mientras más barato es, tiene más aluminio. Y lo otro son los que tienen teflón, que ya hay, y claro, el teflón de por sí no está mal. O sea, no es un elemento maligno. En realidad es una combinación muy simple a nivel químico, es una cosa muy simple de hacer. O sea, lo fabricaron hace, me parece, unos 80 años atrás de una forma muy sencilla. O sea, le salió de casualidad. Entonces, cuando hacen el teflón, se dan cuenta, pues, de que los franceses se dan cuenta de que si recubren sartenes, ollas, ¿no?
son antiadherentes. Así es. Y el teflón es súper resistente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una sartén de teflón, que es lo que hay en todas las casas más o menos, más o menos, dependiendo de su uso, pero... Y cuidado. Y cuidado, por eso depende de su uso, de su cuidado, más o menos a los... ¿Cuántos? 3 meses, 4 meses, Yes. y empieza a desprenderse. Entonces comenzamos a comer pedazos de teflón. Microscópicos, sí, microscópicos, pero comenzamos a comer pedazos de teflón. Y va quedando expuesta. Va quedando expuesta el metal, sí. Y entonces aparece la contaminación porque, claro, técnicamente no es un metal pesado, pero sí es una contaminación y el teflón impacta en en el estómago. O sea, estamos hablando del estómago como tal, ¿no? El saco estomacal se impregna con eso y quedan los residuos que, digamos, llegan a pasar por el duodeno, por el píloro, ¿no? Al final terminan contaminando el páncreas. La cabeza del páncreas y el fondo del estómago se contaminan con teflón, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienes el origen, pues, de gastritis, trastornos estomacales, o sea... Cáncer. En algunos casos en un cáncer. grado extremo. Claro, en algunos grados, ahora lo otro es interesante porque esto es algo que también se habla siempre en consulta. La estadística más o menos muestra que 1 de cada 4 personas a nivel urbano va a tener cáncer. O sea, es una pandemia el cáncer, silencioso, pero está ahí, ¿no? Y muchas de las cosas que aceleran, y hay médicos que ya han hecho esto, ¿no? O sea, me refiero a que ya han hecho investigaciones y han trabajado en ese sentido. En el mundo de la naturopatía, que es en la medicina con cosas naturales, que está muy en boga en Europa, la técnica de la naturopatía, básicamente ellos se concentran mucho en drenar, limpiar, quelar, como uno le quiera decir, pero la cosa es limpiar a la persona de metales pesados. Antiguamente en la naturopatía, pues tú te concentrabas en purgar al paciente, ¿no? Claro, o sea, claro, sí, o sea, le quitabas los parásitos con con ciertas plantas, con ciertos productos, ¿no? Extractos, ¿no? Ahora, antes de hacer ese paso, tienes que quelarle los metales pesados. Claro, un médico, bueno, es un médico que trabaja con medicina espiritual, el doctor Anthony Williams, en sus libros te cuenta que muchos patógenos, estamos hablando de virus y bacterias, hongos, comen los metales pesados. O sea, ayudarían al organismo. Sí, no. O sea, Claro, sí ayudan. porque si no va a aumentar, prolifera más todavía. Sí ayudan, pero a la vez tu virus vamos a decirlo, del herpes, tu virus de tu citomegalovirus, tu virus X o tu bacteria tal, muta al consumir el metal pesado. Entonces se vuelve resistente a los antibióticos, a los medicamentos, y ahí tenemos el creciente número de personas que no se curan de una infección estomacal, que no se curan de una gripe, claro, se vuelve multidroga resistente, y entonces dicen, no, es que usted seguramente se medica por su cuenta. No, doctor, no me medico. Entonces, resulta que, claro, ya hay dentro de la naturopatía y dentro de la medicina ya se han dado cuenta de que sí, pues verdad, o sea, los residuos de metales pesados están ahí y alimentan los patógenos. Y bueno, imaginemos, el patógeno come el metal pesado y lo tiene que procesar igual, y tiene que hacer desechos. Los patógenos producen desechos. Entonces, están produciendo un desecho, no sé, radiactivo. No, claro, porque imagínense la bacteria que come pues teflón o que, ¿no? El Helicobacter que se coma su teflón, ¿cómo va a salir qué va a producir? ¿No? Claro, ya, son cosas así que ya uno empieza a sacar conclusiones. Salen las tortugas mutantes ninja. Sí, salen ninja. Claro, salen cosas así que uno ya, o sea, da risa, ¿no? Pero... No, de verdad, o sea, realmente preocupante. Claro. No, que hay que tomar la cosa un poco lúdica, porque imagínate, ¿no? Por ahí quienes están escuchando... Sí. O sea, yo sé que ahorita van a ir corriendo a ver la cocina, ¿no? A ver, sí, por ejemplo, bota esto. Una forma súper interesante, sí, es que las baterías de cocina, eso lo hace la gente de Royal Prestige, por ejemplo, ¿no? O de Redaware, ¿no? Que muchas veces cuando van a tu casa, te están vendiendo el producto, una de las cosas que ellos hacen para, digamos, mostrarte cómo están las
las ollas, ¿no? Cómo están la batería con la cocina, le echan agua a la sartén o a la olla, le echan un poco de bicarbonato de sodio y lo calientan. Y te das cuenta de toda la basura que sacas. Que empieza a botar. Que empieza a botar, La claro. forma como se limpian las ollas. Claro. Entonces sí, pues hay que tener, digamos, cada tanto también una limpieza en la cocina, pero a nivel de los productos que usamos para cocinar. Claro. Estamos hablando pues ahí de las baterías de cocina. Y entonces ahora que estamos ya en las baterías, podemos hablar de los metales. Metales pesados hay bastantes y que están en el medio ambiente presentes con nosotros todo el tiempo. De estos metales, uno de los que está ahí cada vez generando más efectos secundarios, son los residuos que vienen en los medicamentos. Los medicamentos tienen como residuos dimenosal, que es mercurio, y tienen como residuos grafeno, que lo hacen de grafito, que sí, también, o sea, no estamos hablando de una cosa radioactiva, ¿no? Pero este tipo de productos se los tienes que poner a las vacunas y a ciertos medicamentos para estabilizarlos. Entonces también es un tema de, nos estamos ahorrando un dinero en estabilizar este producto para no gastar más, ponemos esto. Que es más barato. Que es más barato. Entonces, Pero sí, tienen efectos secundarios. Claro. Son terribles. Sí, tienen efectos secundarios, son terribles. Entonces, a raíz de esto, los clásicos, ¿no? Que antes las intoxicaciones por cloro, intoxicaciones, pues, por residuos de plomo, por arsénico, ocurrían, pero eran muy esporádicas, muy raro, o sea, tendrías que tomar agua de caño, tendrías que... Y aún así, porque sí. Yo creo que la gente de los 80s por ahí jugaba en los parques, qué sé yo, y tomaba el agua de la manguera Sí, entonces claro, digamos que esas contaminaciones de metales pesados comparado con lo que hay ahora son las mínimas, o sea, eran... Nada. Sí, pues, eran digamos, no tenías... Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empecé a trabajar pues, en el mundo de las terapias, en la acupuntura, me llega un caso de una persona que estaba, el esposo de una persona, de una señora. Este señor trabajaba en Canadá, en una mina, y se había intoxicado con arsénico. Entonces, hay un producto homeopático para tratar eso. Entonces, yo me acuerdo de eso, claro, porque yo decía, este producto homeopático como que ¿a quién se lo recetaré? Porque es para cortar el envenenamiento por arsénico. Decía, eso ya no ocurre. ¿Dónde va a pasar? Ya le pasó a alguien en una mina. O sea, ya por eso es una cosa rara, ¿no? O sea, no, eso no pasa. Más bien ahora, las contaminaciones por metales pesados son cosas más comunes de lo que uno pensaría. Y en eso, Carita, tú sabes, el tema, pues, estético. Lamentablemente, hoy en día, muchos laboratorios han reformulado los productos estéticos. Entonces, tú puedes, entre comillas, estar comprando un buen producto, pero realmente a la hora de la hora te está causando daño, te estás intoxicando día a día con ese producto, ese serum, o peor aún, con ese producto infiltrado. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar bien. Se los digo porque trabajo directamente con laboratorios, siempre me envían los Vademecum, y es triste ver de que ya este tipo de componentes están en algunas marcas. Entonces la gente va a la farmacia a comprar un ácido hialurónico para usarlo a diario, ¿no? Uh-huh. O hasta el resveratrol, que es tan buenísimo, ¿no? Viene de la uva. Y se lo aplican, pero se están intoxicando. Y vamos a ver los resultados en mediano plazo, o sea, ni siquiera a largo plazo, en mediano plazo, porque en cada aplicación del producto está absorbiendo, hasta que llega un momento en que miocarditis, pericarditis. Sí, ahí está, esa es la parte interesante. Tenemos una población que sufre de, temas circulatorios,
que no es la hipertensión. Estamos hablando de pericarditis, trombocitis, flebritis, o sea, que algo parecido a las varices, trastornos circulatorios. Tienen la sangre espesa. Y la persona dice, oye, pero ya llevo haciendo dieta, estoy tomando la medicación que me dio el médico, tomo la aspirina, o sea, ¿cómo es que tengo la sangre espesa? Es que tienen la sangre espesa, ¿por qué? Porque los metales pesados y los derivados sintéticos acaban en el hígado, que es el laboratorio del cuerpo. Acaban en el hígado, y entonces el hígado eventualmente no lo puede eliminar, no lo puede filtrar. Y entonces se va la sangre. Por la vena cava se reparte y se reparte para el cuerpo. Y de la vena cava pasa por el corazón. Entonces ahí aparecen los temas de pericarditis, endocarditis, todo ese tipo de alteraciones. Que tú dices, ¿y cómo se me inflamó el recubrimiento del corazón? ¿Cómo se me inflamaron las arterias? ¿Por qué tengo Por eso, porque hay pues contaminantes en el medio ambiente. Recuerdo hace unos, ¿cuánto? Un par de años más o menos. Una amiga en común, Reina. Reina, sí. ¿Ya? Tomo una clase, ¿no?, con la doctora Arlene de lo que era PRP, plasma con plaquetas. Y bueno, había que hacer el tema de prácticas, todo, ¿no? Entonces ya llega el momento en que le toca hacer modelo, entonces le van a extraer la sangre. O sea, claro. Oye, se empieza a extraer y esa sangre salió prácticamente coagulada. Literalmente, o sea, era una cosa que tú veías, ¿no? La receta del médico simplemente paracetamol de por vida o cardioaspirina. Ya, sí, eso era todo. ¿No? Para diluir la sangre, pero sí. O sea, no le están eliminando la fuente del problema. Exacto. Claro. Claro, así es. Porque lamentablemente muchos alopáticos no manejan esa información. No, pues. No. Y es por eso, porque hay mucha gente que está en estado de negación. Le hablas de los metales pesados, le hablas de los contaminantes actuales que hay a nivel urbano, no te creen. Te dicen, ¿cómo va a ser posible? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Pero sí, pues sí hay. Uno de los contaminantes de los cuales la gente que trabaja la técnica del biomagnetismo y la gente que trabaja con equipos, por ejemplo, con los equipos Zapper, ¿no? Sabe, ¿no? Por ese tipo de técnicas terapéuticas. Incluso la gente que trabaja con flores de Bach o con flores de California. ¿Por qué? Porque ya existe desde hace décadas el conocimiento de que hay contaminación por radiofrecuencias. Claro. Ya hay la contaminación electromagnética de Wi-Fi, o sea, ya se sabe que hay. Y es más, digamos, tengo algo, se puede decir que un amigo del consultorio donde yo trabajo, que es un señor que siempre va a hacer sus terapias, ¿no? Que es muy cercano a nosotros, se le ocurrió comprar un medidor. Como él viaja, no sé a dónde, Estados Unidos, no sé, yo sé que viaja. Existen los medidores electromagnéticos. Compró un medidor de electromagnetismo y se puso a medirlo en su departamento. Y él vive por ahí, entre San Isidro y San Borja, o sea, y se puso a medirlo. O sea, no tiene una antena frente a su casa. No, simplemente se puso a medir y sí, encontró que, sí, había contaminación electromagnética. Sí, encontró que tenía. Les comento, cuando estuvimos todos metidos en casita, OMPI hizo un trabajo de ir por diferentes áreas, sobre todo donde empezaban a aparecer estas antenas, estas maravillosas antenas, y empezaron a reportar, por ejemplo, en el cruce de Sucre con la Marina, 32 microteslas. 32 microteslas, eso está por encima de lo que hace un horno microondas. ¿Ok? ¿Ustedes han puesto a descongelar carne en el horno microondas? Si se pasan del tiempo o si le suben demasiado la potencia, ¿qué va a suceder? Se va a sancochar. Eso es lo que está pasando a las personas con este tipo de emisiones. ¿No? ¿Cuánto es lo que tolera el organismo? Estamos hablando de 0.25. Entonces, si es 0.25, ¿cómo van a ver una exposición de 35, de 30, o así sea de 20 o de 15 o de 5? Claro. No es cosa de chiste, señores. Es para tomar conciencia de qué podemos hacer, porque
Ojo, acá en Miraflores, cuando, repito, estuvimos encerrados, los vecinos prohibieron que levantaran estas antenas, Ujú. ¿no? Venían, a veces los ponían en la madrugada, los instalaban, y los vecinos presentaban, Sus quejas, sí, sí, y las tuvieron que sacar. sí. Este, esa es la parte, pues, interesante, ¿no? De que se hicieron pruebas antes del tema de la pandemia, ya hubieron pruebas en Europa, en pequeñas ciudades, en pequeños pueblos, donde instalaban los repetidores, las antenas, hacían, ¿no? Entre cuadra y cuadra, las iban poniendo, y tuvieron pésimos resultados. O sea, eran pueblos pequeños donde, claro, las mascotas se enfermaban, la gente le dolía la cabeza, o sea, sí, se dieron cuenta que no funcionaba. Entonces, las intentaron mejorar, las antenas, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de instalar una antena grande hasta arriba, que emita la señal, es caro. Entonces le sale más barato poner una antena más chiquita, más pequeña, que repita más rápido. Eso te aumenta la potencia. Es también lo mismo. No es que todos usamos celular, estamos ahorita en celular todos. O sea, necesitamos el celular, ¿no? O sea, lo usamos ya. Hasta que lleguemos a poder comunicarnos telepáticamente en grupo, todos tenemos que usar el celular, ¿no? Bueno. Individual sí se puede. Sí, o sea, ¿no? Pero se puede invertir bien para hacer esto. Invertir bien es poner una buena antena arriba, alto, que no nos caiga a todos acá abajo. No vas a poner una enfrente de tu casa para que te caiga toda la antena enfrente. O sea, se puede hacer, pero tienes que invertir. O sea, tiene que costar. Eso, por ejemplo, Ujú. el ingeniero Luis Cabrejo, ¿ya? Él cuando lleva su sistema de internet a las provincias, a los poblados alejados, él no lo pone, o sea, normalmente pues las ciudades siempre están en la parte baja, ¿no es Claro. cierto? Entre las montañas. Él no pone las antenas abajo, Abajo. él se va arriba, Claro, tienes que ponerlo arriba. ¿no? Él pone arriba y de ahí Sí. sobrado para toda la ciudad, Claro. no tiene por qué estar, ¿no? Un repetidor Sí, aquí, un repetidor acá. repetidor, claro. Entonces, una vez más, el profesor Carlos Nogueira Pérez explica esto del mundo de la acupuntura, ¿no? Existen equipos de acupuntura, por ejemplo, que hacen biomediciones, que son equipos que trabajan con un software, que se instala en una computadora y se ponen aparatos en el cuerpo de la persona y te miden los canales de acupuntura. Son equipos muy interesantes, donde una de las cosas que se ha podido comprobar con estos equipos es la contaminación electromagnética, cómo afecta el cuerpo. Te lo miden, ¿por qué? Porque estos equipos, cuando los inventan, el equipo se llama Radiuraku, los que lo inventan, ¿no? En Japón. Ahora hay varias versiones, ¿no? Pero bueno, cuando inventan esto, usan pues desde Cuba hasta Estados Unidos, pasando por Latinoamérica, sobre todo en Brasil, usan mucho estos equipos para hacer estadísticas de pacientes, sobre todo con temas oncológicos, personas pues que sufren, no sé, pues de diabetes, ¿no? O sea, por ejemplo, los pacientes con autismo, ¿no? Sobre todo el caso de los niños que tienen alta concentración de metales pesados en el organismo. Claro, pero antes de llegar a ello, a lo que iba es que se dan cuenta de que justamente el aumento de dolores de cabeza, dolores de espalda, molestia, fatiga, muchos síntomas, entre comillas, tontos que aparecen, tenía que ver con la contaminación de electromagnetismo, que la gente estaba expuesta. ¿Por qué? Porque cuando hacían estos exámenes con estos equipos en ciudades de provincias, o lo hicieron en Cuba, o lo hacían, ¿no?, en lugares no urbanos, o sea, en el campo, no habían esos efectos. Y en la ciudad sí. Se dan cuenta de que esa era la diferencia, ¿no? Que antiguamente contaban, pues no, cuando este equipo lo fabrican a finales de los años 90 y lo usaban, una persona pasaba por el equipo, ¿no? Entrabas a una camilla, tu sala, te ponían los aparatos, lo ponían, usaban la técnica de la bioarmonización y la usabas una vez al mes. O sea, la usabas de vez en cuando, ¿no? No era algo que había que hacer todo el tiempo. Ahora no, ahora tú puedes poner una persona todos los días la vas a encontrar alterada. Le vas a encontrar algo, ¿sí? Sí. Lo mismo es lo que descubre también el Dr. Boyce, el creador de biomagnetismo. Se da cuenta de que habían alteraciones en las personas, y justamente cuando les quitaban el celular,
y por medio de un par magnético, que se conoce como el par Gauss, ¿no? Que en un parietal se pone un negativo y en la zona renal se pone un positivo, te equilibraba, es porque te estaba drenando la contaminación electromagnética. Y era algo que, sí, abunda, está en todos lados. O sea, ya no era algo de que no se podía escapar. Entonces, ahí es cuando en el mundo de la acupuntura, una de las primeras cosas que te dicen, sobre todo la gente de la escuela del profesor Nogueira, es que en casa tenemos que tener cosas naturales. Estamos hablando de madera, parquet, cuero, o sea, ¿no? Cosas naturales, plantas, mascotas, mientras tengamos más cosas sintéticas, vamos a estar más expuestos. Incluso lo que es obviamente el tema de la ropa, ¿no? Yo recuerdo, o sea, cuando hacía los seguimientos de las investigaciones de OMPI, ¿no? Que daba los reportes de cómo estaban emitiendo los microteslas, las antenas. Entonces me puse a investigar y encontré pues que en España hay, por ejemplo, cortinas que son hechas con filamentos de cobre, ¿no? Otros con filamentos de cobre, de plata. De plata, claro. Incluso hasta ropa. Sí. Que les va a ayudar a las personas también que por algún motivo tienen alguna alergia, algún proceso de recuperación en la piel. Claro. Es buenísimo, ¿no? Yo he comprado acá en Perú, o sea, me he ido al centro comercial y he comprado medias con hilos de plata. Claro, sí, se pueden comprar, sí venden, no son impagables, se los puedes comprar muy bien. Claro, sí hay, la cosa es que uno investigue. Exacto. Claro. Y así como esto también pues aparecieron las orgonitas, ¿no? Claro. Que ayudan mucho, ayudan muchísimo. Sí, yo recuerdo que hace unos años en una clase, una compañera de la clase no creía, ¿no? En ese momento sobre las orgonitas, decía, no, esto será verdad, será mentira, funciona, no funciona, y el profesor en la clase lo demostró así con la técnica con la que estamos hablando ahora, ¿no? A una persona le dieron 3 celulares, a una persona las agarró, un chico de la clase agarró los celulares, pero ya, quédate con su de 5 minutos, estaba con 5 minutos, ya, y después hicieron la biomedición, y claro, estaba alterado, porque tenía pues bastante electromagnetismo en el cuerpo. Le pusieron la pirámide de orgonita encima de la persona, esperaron otra vez 5 minutos, hicieron la biomedición y estaba bien, la orgonita lo había limpiado, sí funcionan. Sí, me acuerdo que en ese tiempo una de las propuestas que hice a un grupo con el que compartíamos información era, pues sembremos orgonitas, ¿no? Vamos donde están estas antenas, o sea, porque no las vamos a botar, las van a llevar en la cárcel, les hacemos eso. Pero podemos pues en casa tener orgonitas, cerca de las antenas, buscar puntos donde colocar, ¿no? Alrededor para de alguna forma pues proteger, ¿no? Ayudar a la humanidad, porque de verdad, ¿por qué crees que los números de cáncer siguen en crecimiento? Y ahora podemos ir justamente con lo que mencionamos antes, los niños que nacen y desarrollan un grado de autismo que más o menos no saben cómo decirle, porque autista no es el niño. Exacto, eso iba, no es autismo real. Porque el autismo viene pues, vamos a ir al origen, ¿no? de la palabra. Autismo es autos ismo. Y autos viene de ensimismado, de dentro de, la persona que está mirando dentro suyo. Y mismo de dentro, mirar adentro mío, ¿no? O sea, es una persona que no está conectado con la realidad. Entonces, es una persona o un niño, ¿no? La cosa es que esta persona, tú lo dejas en la calle y se muere. O sea, no tenía exata, pues, no sabe valerse por sí mismo. Claro, y en los años 80, de cada 5.000 nacimientos había un autismo. O sea, era una cosa rara. Y si investigabas ese caso, claro, habían habido muchos problemas en la pareja, en el tema del embarazo, en el mismo nacimiento. O sea, la mujer de repente había tenido una infección, ¿no? Había sufrido infecciones urinarias. O sea, tú veías que, bueno, había muchos factores, y un factor que ahora sí se sabe, que antes no se sabía, es el factor genético a nivel de reproducción. Hay gente hay parejas que no son compatibles genéticamente. No estamos hablando de que esa pareja no sea compatible a nivel amoroso, por si acaso. Vamos a hablar a nivel genético. Hay gente que no es genética. O sea, genéticamente no son compatibles. Por ejemplo, este es un caso que yo puedo contar. Mi mamá es factor RH negativo en sangre.
y mi papá no. Entonces, para que ellos tengan a sus hijos, o sea, a mí y a mi hermano, sí, la lucharon, pues no, porque el niño, pues yo soy RH negativo. O sea, si yo no soy RH negativo, y mamá es anticuerpos y no forma el bebé. O sea, hay miles de casos así, ¿no? O sea, y estamos hablando de un factor de sangre ahorita, imagínense, hay factores genéticos, hay muchos factores. Entonces, que de cada tantos miles de nacimientos hay un niño que nazca con esa, digamos, en esa condición, sí. Y recordemos que ya estamos hablando, ya vamos a la antigüedad, ¿no? No vamos a antes de Cristo, ¿no? Es decir, la antigüedad. Que lo han visto en la película de Esparta, seguramente. Nacía un niño mal en la antigüedad, nacía un niño enfermo, lo mataban. Claro, o sea, era la selección natural. O sea, decían, no podemos tener este niño porque tampoco había las capacidades para tenerlo. O sea, tampoco es que vamos a hacer que, o sea, lo mataban. ¿Por qué? Porque ya habían tratado de criar un niño enfermo que nacía bajo condiciones especiales y no se moría. Entonces era como, ¿para qué? Actualmente... Era la época que sobrevivía más fuerte. Sobrevivía más fuerte, ¿no? Ahora actualmente, claro, pues hay un montón de avances en la ciencia médica. Entonces, sí, pues, entonces, es más, antiguamente muchas mujeres morían dando a luz. Claro, ¿por qué? Porque morían dando a luz. O sea, no... También, pues, hablamos de que no era, pues, 1, 2, 3 hijos, ¿no? Claro. Eran multíparas. Claro. Es más, en la época de nuestras abuelas, tenían 7 hijos las mujeres antes, 7, 5, 8, o sea... Y antes de eso, o sea, la mujer daba luz, Creo que 14 años ya empezaba la vida matrimonial, ¿no? Claro. La vida marital. Y bueno, la cosa es que en la actualidad, sí, no solamente tenemos niños con rasgos autistas, ¿no? O sea, que no están al 100% a nivel mental, o sea, su nivel cognitivo no es el óptimo. Y también tenemos personas adultas que de repente a sus 30, 40 años se desarrollan autismo. No saben qué decirle. Ilógico, no saben qué decirle. Van al terapeuta, al psicólogo, ¿no? Al especialista, al psiquiatra, al neurólogo, y sí, salen con un diagnóstico. Sabemos pues que en el mundo pues de la psiquiatría y la psicología existe el DSM, que es un manual diagnóstico. Estamos en el nivel 5, donde en este momento hay hasta ecoansiedad. O sea, ecoansiedad. Sí, Okay, sí, tienen cosas que ya, o sea, a todo le quieren poner nombre. Obviamente, cada vez que caes en uno de estos etiquetas diagnósticas, vienes con tu medicación, ¿no? O sea, es, digamos, la forma en que ellos se manejan. Pero la parte interesante es que ya no saben qué hacer porque hay gente adulta, gente mayor, estamos hablando de gente de más de 20 años, que de repente comienza a desarrollar problemas. Y sí, pues esos problemas son de metales pesados. Sí, sin ir así muy, muy lejos. Porque claro, estamos hablando, tienes metales pesados. Aparte de tu contaminación, tu polución ambiental. Claro. Tu ingesta de alimentos, de agua. Sí, no, estamos hablando de tu exposición de patógenos. Hay una lista de patógenos que son, entre comillas, asintomáticos. Pero, efectivamente, si esos patógenos asintomáticos le das metales pesados, esos patógenos se potencian y producen desechos de síntesis que van a tu sistema linfático, o sea, pasan por tu sistema nervioso. Y entonces eso no pasa un día, eso está pasando durante años. Y de repente para cuando tienes 40 y tantos, 30 y tantos, ya tu capacidad cognitiva, tus respuestas anímicas no son iguales. Y ya tienes un daño en lo que se conoce como, o bueno, yo conozco como organicidad, ¿no? Que es igual, ¿no? Existe pues no existe el paciente puro. Estamos hablando, pues yo también he trabajado en un centro de salud mental. No existe el paciente puro, no existe el paciente solo deprimido. No existe el solo deprimido, ni el solo alcohólico, no existen. Es una combinación. Claro. Y hay casos donde se llama o se dice pues organicidad, o sea, dicen que ya hay un daño en el cerebro. Y ese daño es sí, pues, o sea, una cosa es un alcohólico que, bueno, pues, bebe cerveza y bebe pisco y bebe, pues, lo que puede beber con sus amigos. Otra cosa es un alcohólico que toma alcohol de mala calidad. Estamos hablando, pues, de, no un pisco de 30 soles, un pisco de 10, de 5, que está bebiendo, pues, alcoholes no refinados,
Obviamente esos alcoholes tienen muchos residuos, tienen metales pesados y generan un daño, una organicidad. Igualito con el consumo de sustancias. Hay personas que consumen sustancias. En la antigüedad, o sea, estamos hablando de en los años 80, los años 90, en nuestras épocas, nuestras primeras juventudes, había lo clásico, ¿no? Había alcohol, el cannabis y la sustancia blanca, vamos a decirle, ¿no? La cocaína, la cocaína, okay, la que todos conocemos, ya. Ya, eso era todo lo que había. Eso era todo lo que había. No había nada más. Ahora ya hay cosas que yo no conozco, no sé, no estoy a la moda en ese sentido, después de no estar, ¿no? Tampoco. Ahora hay drogas de síntesis. Y la que sí investigué, y es interesante porque hay personas pacientes que conozco, gente que ha viajado y viene, me dice que sí, que hay zonas en Estados Unidos, otras me dijeron en Brasil, donde hay gente que no ven zombies. Que hay gente tomando fentanilo. Ahí investigué un poco. ¿Qué es el fentanilo? Droga de síntesis. Y es componente de medicamentos. O sea, que el médico agarra y te receta. Sí. Y eso entró acá hace 2 años, o sea, las autorizaciones. Uh-huh. Y justamente los esenios habían avisado sobre eso, de que tuviéramos cuidado, que los padres sobre todo tomaran más conciencia de eso, de evitar este tipo de medicamentos con esto, porque es altamente adictivo. Es 200 veces más fuerte que la heroína. Y como dices, este efecto zombie en la persona. Sí, sí. Y eso lo vemos en las ciudades de Nueva York, o sea, eso en Nueva York que vemos de las películas, las series, no, olvídense, realmente en las calles principales está horrible, horrible, horrible. Sí, y ahí vemos pues el tema de los productos de síntesis. Hay tanto a nivel de alimentación como a nivel de caseros. Y caseros estamos hablando desde el foco que ponemos hasta la cocina que usamos, interviniendo por los medicamentos que podemos adquirir. Fármacos, ¿no? En general. Sí, donde ya hay también drogas de síntesis. Que claro, la gente muere usando metanfetaminas, o sea, mueren rápido utilizando y ahora hay estos derivados del opio, opiáceos, sintéticos, que ya no tienes que, digamos que antes el clásico, pues, que eso se veía en las películas acá, digamos, en el Perú, ¿no? Por lo menos no había, no era algo que tú encontrabas. La gente que se inyectaba, las drogas inyectables, que claro, eso de cierta forma restaba mucho consumidor. O sea, había mucha gente que no quería saber nada porque ¿qué te vas a estar inyectando? Pues no tenías que ser medio enfermero, una cosa así para ponerte intravenosas, ¿no? O sea, era medio complicado, pues, ¿no? No es una cosa sencilla que, me voy a inyectar acá en el parque. No es tan fácil inyectarse. Entonces, claro, obviamente, pero ahora no, ahora pastilla. Viene así con consumo inmediato. O sea, entonces ya es una contaminación ya a otro nivel. Y estamos en eso, pues, ¿no? En tener la capacidad de elegir, discernir, y cuidarnos, ¿no? De todas las contaminaciones que hay. Sobre todo a nivel urbano. Realmente evitarlo, difícil. Pero sí buscar los medios para limpiar. Sí. Y en los medios. Sí, y en los medios para limpiar es una técnica que ayuda mucho para esto es que uno mismo cuide su entorno, ¿no? Y ahí vamos con lo que estamos hablando. Las baterías de cocina, las cosas que tenemos en la casa, no dormir con el celular al costado, no dormir con el wifi al costado, ¿no? En el cuarto. O sea, hay formas de bajar la contaminación electromagnética. Y lo otro es, claro, la alimentación. No es que nunca vayas a comer un Doritos o que nunca te comas una McDonald's, no sé, pero no puede ser tu común, no puede ser lo normal. El almuerzo, ¿no? Sí. Y lo otro es que mediante, por ejemplo, tantas técnicas terapéuticas, tienes desde el biomagnetismo, que funciona muy bien para drenar metales pesados, tienes consumo de extractos que uno puede buscar también en redes sociales, en internet. Tienes el extracto de apio, el extracto de zanahoria, o sea, hay varios extractos que son muy útiles
los jugos verdes, o sea, tienes muchas opciones. Y sobre todo lo otro es hacer algo que es claro, que suena muy difícil, ¿no? En el momento que uno se sienta a explicárselo a un paciente, ¿no? Suena muy difícil porque hay hay personas que no tienen la costumbre, o sea, son digamos, nunca han tenido esa cultura, ¿no? De prevención, que es el tomar agua. Así tan tonto y tan sencillo y tan simple como suena, así tomar agua, descansar, lo que hablamos en el programa anterior, dormir temprano, o sea, seguir con los ritmos biológicos normales, y al mismo tiempo sí, pues, o sea, hacer actividad física, o sea, sudar, tomar agua, o sea, hacer actividad física. Y un punto importante, algo que ayuda de los metales pesados que lo he comprobado en mi cuerpo y también con pacientes, es el extracto de apio. Es más, hay un libro que habla, se llama El extracto de apio, el libro del doctor Tony Williams, donde te habla de sus propiedades. Y sí, te drena metales pesados. Así es, o sea, sí se puede hacer. Ensalada de apio, entonces. No, extracto tiene que ser. Extracto con el estómago vacío. 400, ¿no? 400 ml. Ahora, claro, una persona adulta normal necesita más o menos entre 300 y 400 ml en ayunas de extracto de apio durante 5 días, una semana, 2 semanas. O sea, en realidad no hay un tiempo, pero sí, por lo menos tiene que ser por lo menos 5 días, ¿no? Lo otro es que cuando uno utiliza extracto de apio y lo tomas y te manda al baño, o sea, tú ves que hay una respuesta biológica, tienes que seguirlo tomando. Sí, tienes que seguirlo tomando. Claro. Eso es importante. Cuando hacen una limpieza, una desintoxicación, obviamente, al ayudar a limpiar, a arrastrar, vas a expulsar, ¿no? Sí. O sea, ya sea a través de las excretas, ¿no? O algunos hasta incluso pueden vomitar. Pueden vomitar, sí. ¿No? Pero es que obviamente tiene que salir todo lo que está ahí, no solamente a nivel de todo el organismo, brazos, piernas, porque está en todo. Sí. ¿No? Sino también, pues, hay muchos casos de pacientes que tienen problemas de estreñimiento o que no están haciendo de megacolon. Claro. Piensan que, es la pancita, estoy gordita, y no saben que es el colon descendente que, sí. Claro, ¿no? Que tiene, en vez de tener un volumen normal, pero muy voluminoso, y es uno de los principales causantes del cáncer de colon. Sí, pues sí. Es uno de los, el cáncer a nivel gastrointestinal es uno de los principales. Y está ahí porque hay una inflamación, ya sea de origen emocional o de origen de contaminación externa, ¿no? Pero está ahí. Y en un momento, tanto el de origen externo impacta en lo emocional como lo emocional impacta en lo orgánico. O sea, pero ya tienes ahí, pues, una parte muy importante del cuerpo humano totalmente trastocada, ¿no? O sea, alterada. Y para eso sí, uno necesita hacer un tratamiento, ¿no? Y es un tratamiento. Y cuando estamos hablando de un megacolon, o de una displasia, de una metaplasia, ¿no? De un infiltrado sépticos ¿no? A nivel intestinal y todo. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que sí, son varias sesiones, no son pocas, son varias sesiones, sí. Va a tomar tiempo, ¿no? Y por ejemplo, en la medicina ayurvédica se utiliza mucho la sábila. ¿No? La sábila ya tanto en su consumo, incluso hasta en inhalaciones del aceite de sábila también, ¿no? Todo eso para ayudar a depurar el organismo. Interesante, aceite de sábila. No sabía que existía aceite de sábila. Ay. Sí, justo claro, este fin de semana, para una persona que me hacen una consulta sobre una persona con psoriasis, resulta que, bueno, parte de los productos que necesitaban, sí, parte del tratamiento era así, pues el tema de la sábila y desintoxicar a esa persona. Porque las personas con psoriasis, también la psoriasis puede, no todas las psoriasis son iguales, pero hay unas en donde sí, uno de los componentes que de repente no ha sido el gatillo, pero que es uno de los... ¿Recurrentes? Su avivante principal, ¿no? Es precisamente la contaminación del entorno. O sea, en la casa hay ácaros, en la casa hay moho, hay hongos, la misma persona por dentro tiene la microbiota muy alterada, esa microbiota alterada
se da pues por las contaminantes que toman al comer. Claro. Claro. Y algo que yo lo he comprobado también con pacientes es que un paciente que tiene psoriasis, si tranquiliza su sistema nervioso y hace una dieta desintoxicante, ¿no? O sea, no está, digamos, en una versión no intoxicado, Ujú. ya sea con alcohol, ya sea con grasas saturadas, ya sea con metales pesados, con productos de síntesis, ¿no? Mientras menos contaminación esté expuesta esa persona, mejor. Su piel responde mejor y la psoriasis se controla, ¿no? Porque recordemos que la psoriasis, si uno la deja avanzar, genera psoriasis artrítica, o sea, penetra de la piel hasta adentro. Entonces, sí, y pierden partes del cuerpo también, del oído, sí, o sea, se puede poner bien intenso. Ya realmente salió ¿no? Escapa de las manos Sí, del sí, alópata, en sí. definitiva. Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba en España, vi que había mucha gente allá con enfermedades crónicas. No sé, el viejo continente tiene enfermedades, tiene personas que padecen muchas enfermedades muy crónicas. O sea, mucha gente tullida, mucha gente enferma. Mucha psoriasis hay allá, bastante. Y resulta pues que se puso muy de moda en ese tiempo que vamos a hablar de la marca Johnson. La marca Johnson tenía un aceite de aloe vera. Obviamente es un aceite derivado del petróleo, ¿no? Sí, ya. Pero tenía pues aroma a aloe vera. Se comenzó a utilizar bastante la gente con temas dérmicos para tratarse de la psoriasis. Porque te la calmaba. Sí, la calmaba muy bien y todo, pero ¿qué pasaba? Te ibas intoxicando, ¿por qué? Porque con tu piel absorbías los metales pesados que tiene el aceite Johnson, porque tiene plomo. Ese aceite Johnson en ese momento tenía plomo, ahora no sé qué tendrá. Sería cosa de agarrar y leerlo, porque ahí tienen sus excipientes, salen ahí, ¿no? Pero de que tienen un montón de conservantes, excipientes, o sea, un montón de cosas que tienen ya códigos, o sea, no puedes pronunciarlo en códigos. Hay aplicaciones para saber qué significa cada código. Sí. Busquen, por favor, busquen. Cuando más escondido un nombre, búsquenlo más, porque justamente lo codifican, lo encriptan para que pase desapercibido, ¿no? Lo que están absorbiendo. Bueno, tú sabes pues que yo tenía totalmente prohibido en las clases que me lleven aceites minerales. Aceites minerales. Nada de aceites minerales. No, prohibidos. Claro, pues, porque es lo que sobró de cuando hicieron petróleo. Exacto. Claro, o sea, es el residuo del residuo. Una vez más, es el residuo del residuo que lo están reutilizando para hacer platita. En vez de hacer otro aceite con otra cosa porque me acuerdo del aceite de germen de trigo. Claro, que también es un residuo, pero digamos que es un residuo sano, ¿no? O sea, no es chatarra. Sí, no, yo de profesora creo que soy bien fregada, ¿no? No, Clarita, no, o sea, es lo mínimo necesario, pues, ¿no? O sea, vas a usar un aceite para un tratamiento terapéutico, de masajes terapéuticos, ¿no? Tiene que ser algo de buena calidad, ¿no? Exacto. Porque la piel lo va a absorber. Exacto. Todo ese tipo de cosas, todos esos factores, es importante que tengamos en cuenta porque, les repito, o sea, como consumidores, nosotros vamos a la farmacia, vamos a la droguería, a la perfumería, y nos ofrecen cremitas que para las manos, que para ¿no? Que para la piel, para el rostro, el cabello, pero todo eso lo absorbe la piel. Todo eso lo está absorbiendo, entonces nos estamos contaminando, ¿no? Lamentablemente la mayoría de profesionales no maneja este tipo de información, ¿no? Incluso dentro de la misma estética o cosmética, ¿no? Simplemente hay quienes te dicen, esto tiene colágeno, ¿no? Sí. Y tú no sabes si realmente es un colágeno que tu piel la va a absorber, porque el colágeno puro no lo absorbería, no penetraría. Ahora, ¿qué concentración de colágeno es? ¿Qué origen es? ¿Vegetal, animal? O simplemente es un sintético que simula un colágeno. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante saberlas, conocerlas. Y bueno, acá vamos a ir viéndolo poco a poco. Sí, vamos a ir viendo poco a poco, así es. Sí, porque hay mucho pan por rebanar. Sí. Sí, hay un punto importante que también lo estuve investigando justamente anoche y antenoche,
que es la contaminación psicológica. Que la contaminación psicológica, la primera persona que en la edad moderna hace y produce un libro hablando de esto, y que más o menos lo querían quemar vivo, o sea, obviamente en ese entonces no podían quemarlo vivo, pero si hubieran podido lo hubieran quemado vivo, quemaron sus libros, lo persiguieron, era el filósofo Baruch Spinoza, que él en el Tratado Teológico Ético te explica cómo es que funciona la mecánica de las religiones abrahámicas. Estamos hablando de todos, ¿ah? O sea, no es que hay solo los cristianos, no, que solo los católicos, no. Quitar católicos, judíos, musulmanes, sufíes, todos. Ahí entran todos los abrahámicos. Dice, todos tienen el mismo, y te muestra, ¿no? Todos tienen el mismo escenario. Donde al final, por hacerlo corto, porque si no tendríamos que hablar acá una hora, ¿no? Pero, para hacerlo corto, sí. ¿Qué es? Que todos tenemos la culpa de algo. Y entonces tenemos que ir periódicamente a la mezquita, a la iglesia, el templo. Y el templo, resulta que esa es la parte interesante. Antiguamente, ¿qué era? El juzgado penal. O sea, ese escenario... Ahí estaban los jueces. Estaban los jueces. No se que te cae, sí, que debes pagar a que te caiga la multa. Claro, sí, tal cual, sí están los jueces, sí. Y el juez se vestía igual que el cura, sí, igual que el cura. Sí, el juez estaba vestido igual con la sotana, que esto, ¿sí? Y queda hasta el día de hoy las túnicas. Y queda hasta el día de hoy las túnicas, todo. Claro, sí, se vestían igual. Y tenían el mismo escenario, ¿no? Tú llegabas, y todos tenían que formar, todos tenían que hacer diferentes tipos de abluciones, arrodillarse. Entonces, ¿qué pasa? Te despersonaliza eso. Y todos tenían que echarse la culpa, golpearse el pecho, todos tienen la culpa y paga. Tu diezmo, tu no sé qué, tu no sé cuánto. O sea, y en las finales, ¿eso por qué lo hacen? Tampoco vamos a pensar que eran, ¡ay, qué malos los oscuros! No, tampoco tenemos que ir a la parte así ya dramática, ¿no? No. Sino porque lo hacen porque intentaban tener un control social, porque si no la gente se mataba entre ellos. Entonces, claro, en esos tiempos era muy común, pues, que si el vecino no te pagaba el carnero que le habías comprado, iba y te acuchillaba. Así era muy normal, no pasaba nada. No había policía, no pasaba nada. Claro, era buscar el ajusticiamiento. Sí, entonces, ¿no? Claro, por eso es que no matarás. Claro, entonces si uno también se pone en el contexto de la época, bueno, con razón era necesario, ¿no? Siempre se necesitan... Claro, hay que poner reglas. Claro, reglas de convivencia. Y ahora hemos cambiado por el escenario político. Que más o menos lo mismo, ¿no? Tienes a los pastores, que son pues los que hablan en las noticias, al político que lo tienen que entrevistar, en vez de sotana y hábitos, tiene pues la corbata, el saco, y también pues más o menos nunca asumen la culpa ni las responsabilidades, y hay que vivir con ello, pues, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que hemos llegado a este escenario porque la gente nunca estuvo formada, nunca tuvo pensamiento crítico, porque igual, ¿no? Si tú tenías un grupo de vecinos, porque habían comunidades donde no se necesitaba hacer eso. Habían comunidades como las comunidades gnósticas, donde todos vivían en grupo, todos vivían tranquilos, en comunidad, cooperaban, sí, se apoyaban, se protegían. Se protegían, y todos guardaban un tema espiritual de fondo. Ese es el tema, ¿no? Que cuando no hay un tema espiritual, más una cosa religiosa, dogmática, entonces ahí aparecen pues un montón de trastornos. ¿Por qué? Porque tienes gente que vive en una ambivalencia. O sea, dicen, bueno, no importa, pues pecaré, me confieso y no pasa nada. Entonces, en un momento funcionó seguramente, por algo inventaron el confesionario, pues, seguramente era necesario. Bueno, para recopilar datos, seguramente, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Claro, o sea, seguramente tenía un fondo así. Fue la función más política, realmente. Claro, ¿no? Una función de control social, de una cosa así, ¿no? Pero a la final les terminó generando un efecto que es el de generar gente que en un punto ya cree, no cree cuando le conviene, ¿no? Cuando necesita, sí, Diosito, por favor, sí, ya, sálvame. Cuando no el resto el 99% de su existencia no le interesa. Y ahí viene el tema de que sí, pues nos han apartado, en general, pues, ¿no? Han apartado a la gente del mundo espiritual. Porque, mal que bien, todas las religiones, la católica, la judía, la musulmana, los mismos cristianos, ¿no? Todas las religiones tienen su lado
exotérico, que es de exo para afuera, el lado Ujú. que se muestra, y el lado esotérico, que es el lado espiritual. Todos manejan un lado espiritual. Y sí, y hay, un día podemos hablar, por ejemplo, de lo que conoce, bueno, lo que yo conozco, pues no, que es más la religión católica. Hay libros dentro de la religión católica que hablan de temas muy espirituales, que son muy interesantes, que no son los libros recopilados del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. No, hay libros ya que se han hecho de la forma más moderna, donde uno ve cómo eh, purificar su casa. Hay oraciones muy interesantes que uno puede realizar. O Por sea, ejemplo, sí, los de Padre Pío, los exorcismos. claro, claro, claro. Tenemos pues al Abate Julio, tenemos al Padre Pío, tenemos pues Padre Amort. Padre Amort, después San Benito, al Claro. Padre San Benito. O sea, sí, tenemos una lista. Y dentro de la religión musulmana también hay una lista de santos, de gente que hacía cosas muy interesantes. Sí, Claro, claro que sí. sí. Y así con cada tanto tenemos, ¿no? Y lo que está pasando ahora es que están apareciendo sectas derivadas de que a las finales, la gente que termina dentro de una secta, esto lo he escuchado de colegas, amigos, ¿no? Gente que conozco, lo he escuchado que, claro, o sea, preferible tener a esta familia, ¿no? O a este chico o a esta chica, ¿no? Preferible tenerlos acá en el servicio pentecostés o en el servicio de los 7 pecados de los últimos días. Tienen así varios bien Nominaciones. nominaciones. Sí. Es preferible que esté ahí con los evangelistas a que esté en la calle robando, pues, ¿no? Claro, mejor, ¿no? O sea, sí, entonces estamos como en el pasado, ¿no? Sí, bueno, Se necesita poner oro para, sí, sí. Y es una cosa como que más puntual, ¿no? Porque precisamente ese tipo de, digamos, de condicionamientos o de contaminación psicoespiritual, ¿no? Psicorreligiosa, aparece precisamente en lugares, pues, de bajos recursos, donde si no estuvieran ellos, claro, tendrían más delincuentes. Claro, serían sitios más peligrosos, de una forma, ¿no? Entonces, sí, a veces no vamos a decir que son malos, pero son condiciones necesarias. Si no, podría ser un escenario peor. Y ahí vamos con el tema, pues, que vamos a poder comentar la próxima semana, el tema de todo lo que tiene que ver con la contaminación espiritual. Que es importante. Sí. Es muy importante. No solamente el hecho de todo lo que recibimos desde pequeños, ¿no? En el entorno que crecemos, conforme vamos saliendo al mundo, por así decirlo, y lo que nos vamos encontrando en el camino. Y si no estamos preparados, nos llega con todo. Sí, pues claro, hay mucha gente que colapsa. Hay mucha gente que colapsa porque se da cuenta de que en el momento que a nivel espiritual, no religioso, a nivel espiritual no tiene un soporte, no hay conocimientos de verdad, no hay, los padecimientos, entre comillas, la mala suerte, todos los trastornos que le están pasando a nivel social, a nivel de poder dormir, a tantos niveles, ¿no? Todas las alteraciones que empiezan a tener no tienen solución. Claro, porque posiblemente las religiones se centran en que tú tienes la culpa o que Así tú has es. pecado, pero resulta que, bueno, Si te das cuenta, van afectando los 7 chakras, sí, ¿no? sí, Arranque, el miedo, el miedo, sí, chakra raíz, chakra raíz, la culpa, ujú, ¿no? Y vamos sí, atacando cada uno. sí, y sobre todo que te reprimen el tema del sexto chakra y el del corazón, te lo reprimen, y el quinto, o sea, no puedes hablar, tú no tienes voz, no tienes voto. Claro, ¿no? O sea, la clásica era, no importa el... No, ¿cómo era? Se me fue. Se me fue. No, ya, la próxima viene. Ya. ¿Cómo vamos Sí, con tiempo? Sí, tenemos sí. tiempo todavía. Tenemos time. Bien, ¿qué más? Bueno, si tenemos que seguir pues con las contaminaciones, un punto importante
que está también presente es la contaminación que aparece a través de los juegos de video el día de hoy. Que claro, los adultos, ¿no? Los padres de familia, los adultos jóvenes sobre todo, no tienen nociones de ello. El problema de los videojuegos fue alrededor de los años 90, que sí, que ellos forman gente violenta, pero al final se comprobaba que no, que no. Entonces, cuando ya no hubo estadísticas ni datos, ni ya no le podías echar la culpa a los juegos de video por por las balaceras en Estados Unidos, o sea, no, ya, se dieron cuenta que por ahí no iba. Los juegos de video no tienen interferencia en ese sentido. Digamos que no se les ve ahora. No tienen la atención que tenían antes. Y lo que pasa es que ahora los juegos de video los han programado, o sea, las casas, por ejemplo, tenemos casas que hacen juegos de video, como la casa SNK, la casa Capcom, la casa Konami, ya no existen. Claro. La casa Nintendo, no, o sea, al final han acabado con... Grandes compañías las compraron. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a sacar solamente los juegos que producen dinero. Solo los que... Entonces, ¿y estos juegos que producen dinero qué son? Son videojuegos que cuando hicieron la matriz, hicieron el producto raíz en los años 80, en los años 90, apareció el producto raíz, ¿no? Los juegos RGP o los juegos de combate de 1-1, ¿no? Se dieron cuenta de que eso vendía. Y armaron escenarios y juegos que van precisamente para eso. Son juegos de video donde tienes que estar pagando todo el tiempo. Y el juego nunca acaba. Entonces, antiguamente tú comprabas un cassette, un disquete, ¿no? Ponías, jugabas, lo terminabas y se acabó el juego. No, ahora no acaban. Lo compras, lo pones y van bajando los DLCs, que amplía, que con este compras un personaje, que hace el otro. El juego no termina, no termina. Infinito. Es infinito. Entonces, claro, los chicos jóvenes viven ansiosos y gastando dinero de los papás, ¿no? Claro, pero ¿qué? Pero pagas pues ¿qué? $2, $3, o sea, en realidad como que no estás pagando mucho, dices, ¿no? Pero, y así te tienen. Así te tienen. ¿Y qué pasa? Sí. Que en esos juegos, a las finales tú los ves y los comparas con los juegos antiguos, los juegos de Super Nintendo, de PlayStation 1, así, no aprendes nada de esos videojuegos. O sea, porque antiguamente, claro, tenías nociones de cómo manejar un auto. Tenías nociones, por ejemplo, mi hermano, lo que sabe de hablar inglés y entiende de otros idiomas, lo aprendió jugando videojuegos, porque los juegos venían en idioma inglés. Todos los juegos eran en inglés. Claro, entonces tenías que aprender inglés, estabas con tu diccionario, tenías que aprender a leer, claro. Sí, y entonces, ¿qué pasó? Que sí, pues, los juegos fueron cayendo en calidad, en cantidad, y solamente producen juegos muy parecidos unos a otros, donde el fin del videojuego es tenerte capturado a ti, al jugador, que esté ahí jugando y gastando. Entonces te tienen, literal, es un videojuego que te está parasitando. Entonces sí, pues genera contaminación, claro. Y no solamente, y ese juego tiene la versión de teléfono, de pantalla, de computadora, de... Todas las versiones tienes, o sea, no, como para que no dejes de jugar nunca. ¿No? O sea, destroza el sistema nervioso del jugador. Sí. ¿No? Y además, pues, bueno, sabemos que en el pasado había y ahora es más. Uh-huh. El tema de los audios subliminales. Claro. ¿No? De las imágenes uh-huh. que puedan por ahí estar filtrando. Y sobre todo cuando más pequeños son, el riesgo de quién está jugando del otro lado. Claro. Y eso es lo otro, ¿no? Que ya eso escapa al tema de la contaminación en este momento, pero que es algo que está ahí presente, que es el tema de los abusadores. Que justamente ahora, como te puedes conectar en línea y puedes jugar en línea, y tú no sabes quién está del otro lado, resulta que sí, pues hay juegos que tienen un claro componente sexual, tienen un claro componente, ¿no?, de doble sentido, e invita a que aparezcan allí, pues, jugadores invitados que tú no sabes quiénes son. Claro. Entonces, los juegos de ahora sí, pues ahora sí hay un peligro con los juegos, ¿no?
no por el juego en sí, tal cual, sino por las dinámicas que han hecho con el juego, porque digamos que si uno agarra uno de estos juegos clásicos, ¿no? El Dota, estos donde se agarran a disparos, y le quitas algunas cositas, ¿no? Le quitas esto de estar comprando cosas y no que para que liberes el nivel tal tienes que comprar, no, ya. Digamos que sacas todo ese escenario, pues no comercial. Que bueno, a la final es los chicos y los papás son los, al final la gente decide si paga o no paga. También la gente es libre de poder decidir, ¿no? Y si él te quiere cobrar y tú quieres pagarle en buena hora, ¿no? O sea, para él, ¿no? Para el productor. Pero ya, digamos, que te condicionen con el juego, y que tengas gente que no conoces, que aparezca allí, que no te dan garantías de nada, y han ocurrido ya muchos casos de chicos que han sido, pues, ya sabemos, ¿no? Ya, cosas que han terminado mal, ¿no? Ujú. Y donde no se puede probar nada. ¿Por qué? Porque todos lo hacen por la pantalla. Ni siquiera estamos hablando de que se metió a su casa, por si acaso. No, te piden las fotitos por la pantalla, de ahí te hacen las extorsiones. O sea, claro, cosas así que pasan. Y eso sin mencionar aquellos casos de que llegan a contactarse Claro. con estos niños, ¿no? Porque son niños al final Sí. de cuentas. Y bueno, pues terminan desgraciándoles la vida, ¿no? Entonces, debemos ser más conscientes, ¿no? Es fácil agarrar y ya, entretente, ¿no? Sí. No, de verdad, protejamos a los chicos, protejamos a los pequeños, protejámonos de las contaminaciones. Sí, tenemos que estar protegidos de las contaminaciones, sobre todo empezando desde nuestra cocina, nuestros productos de limpieza, lo que comemos. Que claro, en el momento de comemos tampoco podemos ser inflexibles, ¿no? Él lo decía mismo Hipócrates. Había gente que se enfermaba por ser inflexible, o sea, por hacer las cosas de una forma tan rígida que decían, pero le decían, maestro, yo he hecho todo lo que usted dice. Así, ya de mucho, pues no, o sea, estás fanatizado, no, tranquilo, tómate un vino, o sea, relájate, ¿no? Lo otro era esto, Hipócrates, una de las cosas importantes que te daba como medicina, que funcionaba antiguamente como medicina, era el vino. Es buenísimo. Y estamos hablando del vino, No un vino sintético, sabor a no sé qué cosa. Que viene de una caja, no, Un Borgoña. Claro, estamos hablando de un vino, ¿no? Y usualmente, y como justamente lo veía ayer, una de las fuentes donde puede encontrar un buen vino es en los sitios más, se podría decir, ¿cómo se puede decir esto? Humildes, sencillos, más artesanales, sí, sin buscar una cosa, no, que yo quiero el Cabernet Sauvignon de no, en realidad con no sé cuántas premios. Con los premios y las cepas de no sé qué, que tenga sabor a durazno y que no, o sea, simplemente un vino de chacra, ahí está. Un vino de chacra es perfecto. Claro, una copita antes de dormir. Claro, lo que te decía Paracelso, una persona adulta debería tomar 3-4 veces a la semana, 1 copa, 2 copas. ¿Ya? Y una de las cosas interesantes que hacía Paracelso con los pacientes, sobre todo con la gente que estaba enferma y que tenía insomnio, no sé qué, les daba vino con agua. Sí. Diluido. Sí, le daba vino con agua diluido, sí, tal cual. Y en la época de mi papá, claro, él vivía en provincia, pues, ¿no? Con la familia. Tomaban vino, los niños, tomaban vino con azúcar. Claro, no tomaban una botella, obviamente. Y además les daban un vasito de vino de chacra con azúcar a los niños, ¿sí? Claro, es como en nuestro caso, pues tenemos la chicha de jora. Claro. ¿No? Que es excelente porque es un fermentado, claro. Ayuda al proceso digestivo. Todo, claro, sí. Es magnífico. Ahora, pues, obviamente, una chicha de jora recién preparada, ¿no? Es fresca, la tomas como refresco. Claro. Ya, pues sí, la vas a fermentar. Que ahorita que fermenta uno hace como 3 semanas. No sé qué hacer con ese chico jora mi mamá. Va a preparar algo. Me pasa la hora que sí. Sí, pues. Bueno, a la pregunta acá que nos envía Tarot Predictivo, ¿cómo se llama el senior? El senior se llama, ¿cómo te llamas? Juan Antonio Ugarteche Chavar. ¿No? Y nos dice, hace terapias. Así es, terapias. Sí. Sí, acupuntura, biomagnetismo, fitoterapia, o sea, trabajar con plantas, y
y terapias energéticas. Adicionalmente esto... Y otras más que no. Sí. Adicionalmente esto, me formé con Clarita en técnicas de masajes terapéuticos. Sobre todo en una técnica que en estos momentos se debería usar más que nunca, porque cada vez hay más, acá en Lima no estoy hablando, más clínicas estéticas, o sea, gente que se hace cirugía estética, el drenaje linfático. Y el drenaje linfático también es una de las técnicas para sacarse metales pesados. Así es. Sí, es una de las técnicas para sacarse metales pesados. Y que no debe doler, por favor. Sí. Si alguna vez les han hecho drenaje linfático es así. y les han hecho doler, les han hecho rápido, les han aplastado, les han... Sí. O peor aún, porque, ojo, es para posoperatorios incluso. Sí. No debe doler, ¿ya? Si les han hecho eso, por favor, ni más vuelvan a esos lugares. Es terrible. Realmente hay tantas malas praxis en todo lo que es el campo estético, como en todo, ¿no? Como en todas las carreras, creo. Sí, en el mundo de la acupuntura, acá puntual en Perú, donde yo me muevo, yo tengo el consultorio en San Borja, entonces, claro, conozco a los vecinos, trabajo ahí hace 10 años, conozco a mucha gente en mi mismo distrito. Me contaron de 2 sitios, que obviamente no vean nombres, los sitios ya no existen tampoco, o sea, pero, 2 locales que en alguna vez tuvieron acupuntura, pero que sí, el tratamiento era muy impersonal, no estaba limpio el espacio, físicamente limpio, y era muy, se podría decir que era poco profesional, entonces claro, no, digamos que estos sitios no tuvieron éxito en la zona. ¿Por qué? Porque San Borja sí es un distrito donde no vas a poder, digamos, dar un servicio más o menos mal y que te vaya bien, ¿no? O sea, no va por ahí. ¿Por qué? Porque en San Borja tienes 2 escenarios. Gente de edad, es un distrito donde hay mucha gente mayor. Y lo otro es que tienes gente muy profesional, sobre todo porque ahora hay muchos edificios y se muda gente que recién casado, gente, ¿no? Entonces, es gente que tiene un pensamiento crítico. Entonces, claro, se supone buscar un tema de salud y lo ves así, pues todo desordenado, es todo impersonal, entonces dices, no, pues esto no funciona bien. Claro, te das cuenta que no funciona, ¿no? Pero ahí es cuando uno dice, mira, en mi distrito tenías 2 locales así que hacían mala práctica. Y también me he enterado por pacientes cuando me han contado que sí, dentro de la acupuntura hay técnicas de acupuntura para quitarte el dolor del hombro, de la rodilla y la cabeza, pero no para curar. Pero para curar es otra cosa. Entonces, claro, si tú quieres curar a alguien de un dolor de rodilla, ¿no? De una cervicalgia, una lumbalgia, claro, le vas a quitar el dolor la primera o la segunda sesión y después tienes que utilizar equipos, productos y técnicas para reconstituir en la medida de lo posible ese hombro, esa rodilla, esa espalda. O también ser honesto y ver, señor, señora, usted no lo veo bien, hay una placa, de repente hay que operarse. Claro. Y hay que ser honestos, ¿no? La medicina en el área traumatológica ha avanzado bastante. Es más, en Estados Unidos ya hay trasplante de rodilla. Y salió excelente. Sí, tengo un paciente que se hizo uno. Y salió excelente. Claro, bueno, él se hizo la acupuntura antes de la operación de la rodilla para que se le desinflame, para que no le duela, para sentirse bien, para ir con la mejor disposición orgánica a la cirugía. Después de la cirugía, el mismo doctor le dijo, sí, hazte acupuntura. El mismo doctor de Estados Unidos le dijo, sí, hazte acupuntura 2 semanas después de la cirugía, ya te puedes empezar a hacer para que se desinflame. Entonces sí, le fue súper bien. Genial. Claro. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta que el objetivo de las terapias llamadas alternativas, porque realmente son el verdadero camino a una vida más equilibrada, lo que llamamos salud, es preferible siempre realizarlas de forma periódica, no esperar a estar mal, claro, ¿no? Para recién ir corriendo a ver qué, porque lo primero que van a hacer, y son alópata, van a buscar todas las formas de resolver, van a encontrar algunos, otros no van a encontrar solución y recién van a llegar donde profesionales como Juan, ¿no? Quien les habla, o sea,
¿no? Cada uno dentro de su materia, cada uno dentro de su tema. Y bueno, una pregunta que había por ahí, ¿no? No, Juan Antonio no es un invitado. Dice, no, ¿quién es el invitado? No, no es invitado. Es parte primordial de este programa. Ujú. ¿Sí o no? Sí. Así que, Ujú. así es. Así es. Bueno, ahora Bueno, sí, ahora sí. llegamos. Bien, nos despedimos. Ujú. Nos vemos el próximo Chau. domingo. Hasta luego. Contaminaciones Ujú. a nivel. Es a nivel espiritual. ¿Ah? La contaminación es que hay a nivel espiritual. De eso vamos a tener que hablar. Eso está muy interesante para saber detectar y para saber cómo protegernos también. Claro, saber cómo protegerse, sí. Ujú. Aquí,